Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días a todos, queridos oyentes. Un caluroso saludo en esta hermosa mañana que nos regaló el Señor. Gracias por conectarse y acompañarnos esta mañana desde donde quiera que estén para compartir la buena nueva y escuchar su palabra. Bienvenidos a todos a La Voz Católica. Los saludan como cada domingo Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días a todos, buenos días Blanca, gracias a todos por acompañarnos en este programa especial. Les saludamos con gran alegría, bienvenidos a La Voz Católica. En ese programa de hoy nos visita el diácono Freddy Vargas para hablar de un tema de valientes, el programa RICA, y cómo se incorporan los adultos a la Iglesia Católica. Lo veremos en un momento, así que quédese en nuestra sintonía. Como todo lo nuestro, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, manso, humilde de corazón, desde el polvo me sube y me domina esta sed de que todos me estimen, de que todos me quieran. En ocasiones mi corazón es soberbio. Dame la gracia de la humildad, mi Señor. Ayúdame a ser manso y humilde de corazón. Cuando no pueda perdonar, cuando el rencor me quema, cuando las críticas me lastiman, cuando los fracasos se hunden en mí, cuando las rivalidades me asustan, Señor, hazme manso y humilde. No sé de dónde me vienen todos estos locos deseos de imponer mi voluntad, de no ceder, de sentirme orgulloso, de sentirme más que otros, de hacer lo que yo quiera. Ten piedad, Señor, de mí y dame la gracia de la humildad. Dame, Señor, la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y aceptar cuando me corrijan. Dame la gracia, el poder de tener tranquilidad, incluso para criticarme a mí mismo. Dame la gracia de mantenerme sereno con los desprecios, con los olvidos, con las indiferencias de otros. Dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz cuando no figuro, cuando no aparezco, cuando no resalto ante los demás con lo que digo o con lo que hago. Ayúdame, Señor, a pensar menos en mí y abrir espacios en mi corazón para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. En fin, Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo poco a poco un corazón manso, humilde, paciente y bueno. Amén. Queridos hermanos, en este día especial contemplaremos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, de 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy parece dirigido a aquellos que se consideran justos y desprecian a los demás. Los 2 polos de la narración son muy opuestos, un fariseo y un publicano. Es un ejemplo típico de estas narraciones ejemplares en las que se usan 2 personajes. Uno es el modelo y el otro es el antimodelo, o uno es el protagonista y el otro es el antiprotagonista, o el coprotagonista, o el antagónico, como le llaman. Es uno de los ejemplos de la religiosidad judía, y el otro un ejemplo de la perversión para la tradición religiosa de su pueblo, sencillamente porque ejerce una de las profesiones malditas que en esta época se consideraba en la religión judía: era recolector de impuestos. Y este se veía obligado de cierta manera a tratar con paganos. Es verdad que era un oficio voluntario, pero no por ello no dejaba de ser un oficio perverso. Las actitudes de esta narración son poco intencionadas, esto lo podemos ver en Lucas y porque se ve a la vista. El fariseo está de pie orando, mientras que el publicano está alejado, humillado hasta el punto de no atreverse a levantar los ojos. El fariseo invoca a Dios y da gracias de cómo es,
mientras que el publicano invoca a Dios y pide misericordia y piedad. El escenario pues que nos podemos imaginar en este momento es como una muestra de diferentes símbolos y actitudes que están a la vista. Lo que Jesús proclama en el Evangelio, delante de los que lo escuchan, es algo muy revolucionario que necesariamente debe llevarle a ellos a sentirse también ofendidos y aludidos. Sin embargo, hasta un niño que está escuchando este texto entiende perfectamente lo que Jesús quería decirle a los fariseos. Pero la ceguera religiosa es a veces tan dura que lo bueno es siempre malo para algunos y lo malo es siempre bueno para otros. Lo bueno es lo que ellos hacen, los religiosos extremos. Lo malo es lo que hacen los otros. ¿Por qué? Porque la religión de los fariseos se fundamentaba en una seguridad viciada, y eso se ve en el texto de hoy porque el fariseo estaba haciendo un monólogo de sí mismo. Prácticamente su oración era hablando de sí mismo. Y esto de cierta manera puede convertirse como en una patología porque es como una manera de envolver a las otras personas y no verlas realmente como son. En realidad, el fariseo en el texto de hoy se está viendo a sí mismo. Esto es más fuerte de lo que pensamos, mientras que por el contrario, el publicano que escuchamos en el Evangelio de hoy tendrá un verdadero diálogo con Dios, un diálogo personal, donde descubre su necesidad decisiva y donde Dios se hace descubrir desde lo que Él ofrece, este hombre. Es evidente que nosotros no podemos justificar lo que está haciendo el publicano, pero lo que sí hay que resaltar es la actitud del publicano. No es tanto resaltar que es publicano y por ser publicano va a ser perdonado. No es tanto esto. Por supuesto, por obvias razones, este hombre era considerado pecador, pero la actitud de delante de Dios hace que sea justificado. Esto es patente y es una razón muy fuerte para atacar de cierta manera la religiosidad. El publicano, por el contrario, pide humildad a Dios. Pide que de cierta manera le pasa la factura de lo que ha hecho, mientras que el fariseo no quiere pagar la factura, porque considera que ya lo ha hecho en vida. He dado diezmos, he dado las primicias, estoy ayunando. Precisamente lo que Dios no tiene en cuenta o no necesita. Dios quiere eso de nosotros, pero Dios está intentando que lo más importante para nosotros sea el corazón que le presentamos. El fariseo, en vez de confrontarse con Dios y con él mismo, se confronta con el pecador. Se pone de tú a tú con él, se compara con él. Aquí hay un vicio religioso. El pecador que está en el fondo no se atreve a levantar los ojos, ni siquiera mira al fariseo. No se confronta con él, sino que se confronta directamente con Dios, consigo mismo. Y es por esto que Jesús está diciendo que está justificado. El pecador ha sabido entender a Dios como misericordia y como bondad, mientras que el fariseo, por el contrario, no ha entendido a Dios todavía de manera humana. Este extrae su propia justicia, la lleva a su razón, y él cree que ha sido salvado y que esto le da felicidad. El publicano, por el contrario, solamente se fía del amor de Dios y de su misericordia y espera en él. El fariseo no sabe encontrar a Dios, tampoco sabe encontrar a su prójimo, porque no está abierto a cambiar. Mientras que el publicano, por el contrario, no tiene nada en contra de los demás, porque él ya no se considera justo. Él piensa que los demás son más justos que él, y esto le lleva a encontrarse con la verdadera humildad delante de Dios. El fariseo ha hecho del vicio una virtud, mientras que el publicano ha hecho de su pecado el camino para encontrarse con el Señor, la curación verdadera. Que el Señor nos ayude a nosotros en nuestra vida a considerarnos siempre pecadores delante de Dios, nunca firmes ni santos, porque por más esfuerzos que hagamos siempre somos pecadores y necesitamos de la misericordia infinita de Dios para obtener su salvación. Así sea. Parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, el Señor te abrió la puerta. Gracias por querer serme a mí.
Escuchábamos la hermosa canción titulada Hoy Despierto, cantada por el grupo de religiosas llamados Siervas. Padre John Mario, en el Evangelio escuchábamos, como usted nos ha contado, de dos hombres que fueron al templo a orar y uno que hacía lo correcto, como ayunar y dar diezmo, pero al final arruina esta trayectoria porque juzga al prójimo y se siente superior. ¿Cuál debería haber sido la actitud correcta de este hombre hacia el publicano? Quizá este publicano fue ignorante a los preceptos de los judíos. Gracias, Blanca, por esta pregunta. Preguntemos nosotros o pensemos cuántas veces, después de haber caminado muchos años por los senderos del Señor y haber batallado por ser lo que Dios quiere que seamos, el camino se hace a veces más largo y tenemos la sensación de que nos estancamos, que nos hemos quedado ahí o que hemos luchado a veces inútilmente. Imaginemos también que en esta búsqueda de la santidad, posiblemente en algunas ocasiones se ha generado una forma de esclavitud hacia el pecado. Eso es bien delicado que tenemos que ponerle atención. ¿Quién iba a sospechar que en el intento de ser íntegro y santo, este fariseo estaba llegando a su propia miseria espiritual? Es importante, queridos hermanos, en tener en cuenta que estamos nosotros en un combate contra el mal. Y en nuestro mundo de hoy, el mal se puede disfrazar de bien. Puede convertirse también en una lucha contra nuestro prójimo y tornarse en el hábito de ser expertos, en ver al pecado de los demás, en ver con cierta animosidad, inmisericordia y desprecio a los demás. Esto es una experiencia muy lejos de la gracia de Dios. Por eso Dios ve nuestra actitud, no es tanto, de cierta manera, a veces nos esforzamos por tener acciones externas, valga la redundancia, pero Dios sabe la actitud y sabe la intención del corazón. Las acciones externas nacen de una profunda experiencia interior y eso las hace reales. Pero cuando no nacen del interior, pues no son realmente cristianas. Esta parábola nos habla de lo peligrosa que es la oración presumida y nos deja ver qué cosa constituye la verdadera justicia delante de Dios. Por supuesto, debemos orar, pero debemos hacerlo con una actitud muy correcta. Es especialmente lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar esto, ¿no? El hombre estaba haciendo lo correcto, entre comillas, en el tema de las normas de la religión, pero su actitud, de cierta manera, apagó con todo, ¿no? Es algo así como cuando uno da un regalo a una persona, pero lo hace con un gesto de mala gana. O cuando usted está haciendo una obra de caridad, pero su rostro muestra otra cosa. La actitud daña la intención. Dios ve con qué actitud, con qué objeto nos presentamos delante de Él. Esta parábola nos habla de lo peligrosa que es la oración, como decía ustedes, presumida. Para algunos, por ejemplo, que están seguros de sí mismos, algunos se consideran o consideramos que oramos muy bien o que hacemos las cosas muy bien, y esta presunción Dios no la quiere. Esta parábola va dirigida también a unos que confiaban en sí mismos como justos, unos que pensaban que eran tan santos como debían ser, que poseían un espíritu santurrón, que eran un poco como alguna expresión que usan los colombianos, un poco persignados, a esos que se echan la bendición por cualquier cosa y que para aquellos que todo es pecado, pero con la pretensión de superioridad religiosa. Y ahí está el mal. Unos que tenían exceso de confianza en su propia justicia y en consecuencia creían que Dios les debía, que Dios era su deudor. O sea, habían hecho tanto que Dios todavía les debe cosas a estas personas. Es por eso que es importante, queridos hermanos, ante esta pregunta que la parábola nos muestra hoy es, ante todo, ¿cuál es nuestra intención, no? Dios no, en el fondo, no está pendiente tanto de qué haces o has dejado de hacer en el tema de las acciones de pecado. Si tu actitud es delante de Dios es una actitud de arrepentimiento, de miseria, de perdón, Dios ve esa actitud. Y también ante esa actitud también pide un cambio de vida. Escuchamos, por ejemplo, en el Evangelio de hoy que este hombre se fue justificado, pero no se fue justificado para seguir haciendo lo mismo. Y en esto quisiera como hacer énfasis en, por ejemplo, cuando uno de sacerdote recibe a personas cada 8 días confesando lo mismo. Entonces hay un peligro grande en esto, porque primero, o la persona sí realmente quiere ser santa, pero no se está esforzando en alcanzar la santidad. Cada 8 días está repitiendo lo mismo. Si su pecado, si su confesión fuese diferente cada 8 días, bueno, era justificable. Pero si nuestra confesión cada 8 días es para confesar lo mismo, es una confesión inútil. La actitud está dañando nuestra vida espiritual. Es decir, no tienes el deseo, ni quieres, y perdóname la expresión que voy a decir, ni te da la gana de cambiar. Y entonces piensas que con la confesión vas a salir justificado. Esa fue la actitud del fariseo en el día de hoy, en este evangelio de hoy. Dios nos está enseñando que no podemos limitar la misericordia de Dios. Dios puede siempre perdonarnos de cualquier cosa. Pero también Dios necesita un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento claro.
que obedece a esto que estamos deseando, ¿no? Cuando nos acercamos delante de Dios a pedirle perdón, pues espera también de nosotros un compromiso y es un esfuerzo para que esto no vuelva a suceder. Otra de las situaciones también que afectó mucho a este hombre, pues realmente fue, por eso comenzamos este día con la oración a la humildad, porque afectaba mucho era la soberbia de este hombre. Es triste conocer personas en nuestra vida de fe y especialmente me ha tocado conocer personas santas en su vida de oración, pero muy soberbias cuando uno habla con ellas. Y eso daña todo tipo de santidad. La soberbia es el pecado que opaca cualquier deseo de santidad. Y por eso es importante los restos, es importante la oración en la medida en que se hace con un corazón humilde y sencillo, con la necesidad profunda de que solo dependemos de Dios y nada más de Él. Que el Señor nos ayude en este día que nuestra actitud delante de Él y también nuestra actitud para la confesión sea una actitud que desea ser cada vez mejor y santo delante de su presencia. Gracias, Padre John Mario. En la entrevista de hoy nos alegra tener como invitado al diácono Freddy Vargas, a quien muchos de ustedes conocen. Él sirve en la Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús. Diácono Freddy, bienvenido al programa. Gracias, Blanca, por la invitación. Un saludo cordial para todos los que escuchan este programa de La Voz Católica. Diácono Freddy, para aquellos que aún no lo conocen, háblenos un poquito de usted. Como bien dijiste, Blanca, soy diácono permanente. Soy originario de México, del estado de Hidalgo. Soy casado ya por 35 años. Mi esposa es de Colombia. Tengo 3 hijas que nacieron aquí en Estados Unidos. Una de 32, 30 y 27. Estoy asignado a la Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús, ya 6 años como diácono permanente. Y en mi formación como diácono, 5 años, así que llevo ya un total de 11 años envuelto en la catequesis de RICA y formación para adultos. Excelente. Diácono, en muchas parroquias ahora, al principio del año escolar, empiezan unas clases que llaman RICA. A veces escuchamos que son para aquellos que necesitan recibir los sacramentos. ¿De qué sacramentos aquí estamos hablando? Y si nos puede decir de qué se trata el RICA. Como bien sabemos, dentro de nuestra fe cristiana católica tenemos 7 sacramentos y se dividen en 3 partes. La primera parte son de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y comunión. La segunda parte son los sacramentos de sanación, reconciliación y unción de los enfermos. La tercera, los de vocación o servicio a la comunidad, los sacramentos de matrimonio y orden sacerdotal. Específicamente en el RICA, por sus siglas, Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, precisamente es una formación de catequesis adecuada para los que ya alcanzan la mayoría de edad y que buscan iniciarse o convertirse a la fe cristiana católica. Entonces, como decíamos antes, estos 3 primeros sacramentos son los de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y comunión. Muy bien, y hemos escuchado también otro término, los catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? Los catecúmenos, Blanca, son los que aún no están bautizados y se están preparando para una iniciación completa que termina en la vigilia pascual, al final de la Semana Santa, mediante el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Se les llama catecúmenos porque ellos nunca se les ha hablado de Jesús, nunca han sido bautizados. Y ellos están buscando ingresar a la fe católica cristiana. Diácono Freddy, ¿por qué se llama rito? O sea, el rito de RICA, ¿es algo muy antiguo o es solo para personas que son de otras religiones y se convierten al catolicismo? ¿Nos podría explicar un poco más? Claro que sí, Blanca. Blanca, primero entendamos lo que es un rito. Son aquellas cosas que hacemos repetitivamente o por costumbre y que siempre son iguales. A diferencia de un rito religioso, el rito dentro de la religión es una celebración que se ha hecho repetitivamente desde la iglesia de los primeros siglos, sin cambiar nada, y se ha tratado de mantener intacta, causando un impacto en las vidas de los que buscan convertirse al cristianismo. En el caso del rito de iniciación cristiana, es una celebración muy antigua que ha causado un gran impacto en la vida de aquellos que han conocido a Cristo y que ya llevan una vida de fe dentro de la iglesia. No es solo para personas que son de otra religión.
Este proceso del rito de iniciación cristiana es para todo aquel que no ha tenido esa experiencia de conocer a Jesús y tampoco ha sido bautizadas. Esto, como ya dijimos, a estas personas les llamamos catecúmenos. Diácono Freddy, ¿cuáles son esos pasos de la iniciación cristiana para una persona que no ha sido bautizada? El primer paso, Blanca, para un no bautizado, entrar al programa de RICA como simpatizante. El simpatizante es aquella persona adulta que busca completar los sacramentos de iniciación, pero no ha hecho un compromiso formal o serio con la iglesia. El simpatizante entra al programa simplemente por curiosidad o para informarse. Después, durante la catequesis, se convierte en un catecúmeno. Catecúmeno es aquel que se está preparando para recibir los sacramentos de iniciación en la vigilia pascual. Y después se convierte en un neófito. Neófito es aquel que acaba de recibir los sacramentos, o sea que es nuevo en la fe. Pero eso no termina ahí. Ellos siguen preparándose y durante todo ese tiempo entran en una etapa de postbautismal o mistagogia. Ellos experimentan plenamente la participación en la comunidad cristiana mediante la catequesis continua y la celebración eucarística dominical con el resto de la comunidad. Diácono Freddy, usted estaba hablando de los sacramentos de iniciación, ¿no? Que son el bautismo, la confirmación y la primera comunión. ¿Es la confesión también un sacramento de iniciación? Y por otro lado, si se bautiza a los recién nacidos, ¿por qué los adultos tienen que ir a clases antes de bautizarse? Buena pregunta, Blanca. La catequesis que reciben los adultos que buscan iniciarse en la fe cristiana católica es muy diferente a la que reciben los padres y padrinos de un infante. El de un catecúmeno de edad adulta que no ha sido bautizado, se busca que entienda bien qué es el ser un verdadero cristiano, que conozca bien a Jesús a través de la catequesis del RICA. Mientras tanto, los papás y los padrinos de un infante ya han recibido esta catequesis en su momento y se supone que ya viven una fe conforme a las enseñanzas de la iglesia. Recordemos que el bautismo de los infantes, los padres y los padrinos son los encargados de la formación de fe de sus hijos y ahijados. Ellos son los que reciben por sus hijos la profesión de fe de aquellos que no lo pueden hacer por su propia cuenta. La siguiente pregunta es que si el sacramento de la reconciliación es parte de los sacramentos de iniciación. La respuesta es no. Ese es un sacramento de sanación, pero se preparan a los niños o a los adultos que van a recibir el sacramento de la Sagrada Eucaristía o Sagrada Comunión, que se confiesen para estar en gracia de Dios y así recibir dignamente el santísimo cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. En el caso del adulto que recibe los 3 sacramentos de iniciación cristiana, ya no tiene que confesarse porque le quedan perdonados sus pecados mediante el bautismo. Qué bella explicación la que nos da, diácono, muchas gracias. Nosotros como hispanos inmigrantes, ¿no? Venimos de países en los que la mayoría es católica. ¿Cómo se puede saber si yo he sido bautizado o confirmado? Si mis padres ya no viven o de repente no se acuerdan, ¿no? Como pasa en muchos casos. ¿Cómo se procedería? ¿Debería de bautizarme otra vez por si acaso? ¿Nos podría explicar un poco eso? Claro que sí, esto es muy común, Blanca y queridos radioescuchas. Entre nuestros emigrantes y particularmente cuando desean recibir uno de los sacramentos de vocación, específicamente el sacramento del matrimonio, se encuentran con que no pueden localizar los registros de sus actas de bautismo y confirmación, que son parte del requisito para poder celebrar el sacramento del matrimonio. Muchas veces porque el bautismo se realizó ya sea en un rancho lejano, en un sitio lejano, o que no hubo manera de archivar estos documentos adecuadamente. O en el caso de algunas parroquias que hubo algún incendio, algún terremoto y los archivos quedaron destruidos y no hay manera de probar que esa persona fue bautizada o confirmada. Como ya todos sabemos, algunos de los sacramentos que se reciben dentro de la Iglesia Católica se reciben solamente una vez y que imprimen carácter. Uno de ellos es el bautismo. Solamente se recibe una vez. Pero si no hay cómo probarlo, se puede recibir, como llamamos en la Iglesia Católica,
un bautismo condicional. Y esto está sentado en el apéndice 7 del programa de RICA y en el Código de Derecho Canónico numeral 869. Esto obviamente haciendo las investigaciones pertinentes y después de haber agotado todas las posibilidades, se hace este bautismo condicional y ya queda sentado en la parroquia en la que fue impartido. Diácono Freddy, este tema da para mucho más y seguramente nuestros oyentes continúan teniendo algunas otras preguntas y vamos a tener que de repente invitarlo nuevamente para seguir ahondando en este tema. Con muchísimo gusto, Blanca. Sería un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Pues muchísimas gracias, Diácono Freddy. Siempre el tiempo es nuestro mayor enemigo en los programas, pero que ojalá estos consejos nos hayan servido para animarnos a llamar a la parroquia y preguntar por el programa de RICA e inscribirnos y asistir. Hay muchos de nuestros oyentes que todavía no tienen todos sus sacramentos. Hay muchos que de repente quieren y tienen ese corazón que busca a Jesús, pero todavía no han recibido el bautismo. Así que los animamos, queridos oyentes, a llamar a su parroquia o a nuestra oficina al 865-637-4769 para comunicarlos y conectarlos con su parroquia. Ahora es el mejor momento porque las clases están iniciando. Muchísimas gracias, Diácono Freddy. Dios lo bendiga. Un placer. Saludos a todos. ¿Desea conocer su fe católica? Los invitamos a la clase de segundo año sobre la oración cristiana el próximo sábado 29 de octubre de 8:30 a 4 de la tarde a cargo del diácono Freddy Vargas en el salón parroquial de la Catedral del Sacratísimo Corazón de Jesús. Inscríbase llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Para más información sobre el Ministerio Hispano, visite nuestra página de Facebook La Cosecha DOK y denle me gusta. Así muchos se enterarán de nuestras actividades y noticias aquí en la Diócesis de Knoxville. Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquelo como Diócesis de Knoxville, donde podrá escuchar este y todos nuestros programas anteriores. Gracias por escucharnos el día de hoy y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Muchas gracias, querida comunidad, por escucharnos en el día de hoy. Gracias al diácono Freddy por compartir con nosotros la experiencia del RICA, del Rito de Iniciación Cristiana. Gracias a todos ustedes por este día especial, compartir con nosotros la fe. Los esperamos en la misa dominical. Pidámosle al Señor que nos bendiga.